Buenas noches, estamos listos para iniciar este nuevo espacio de discusión y propuestas, Foro y Debate Electoral 2023. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sandy? Un placer saludarte como siempre, amigo y amiga televidente. Buenas noches y gracias por permitirnos compartir con ustedes esta información que hoy es elemental para todos y cada uno de ustedes. Precisamente los candidatos que nos acompañan este martes responderán a interrogantes sobre sus propuestas en el tema seguridad. ¿Qué les parece si ahora conocemos la biografía de los candidatos que están presentes esta noche en el foro? Álvaro Manuel Trujillo Valdizón, candidato a la presidencia por el partido Cambio. Nació en la ciudad de Guatemala, tiene 46 años, es contador público y auditor egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en consultoría tributaria y también es magíster en Derecho Tributario de la Universidad Panamericana. Estudió políticas públicas en la Casa de Estudios Fiscales de Madrid, España. Fue diputado por el distrito de Quetzaltenango de 2012 a 2016. Fungió como representante suplente ante la Junta Monetaria, electo por el Congreso de la República. Se desempeñó como primer vicepresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y docente universitario. Busca llegar a la presidencia del país en las actuales elecciones generales por el partido Cambio. Amílcar de Jesús Popac, candidato a la presidencia por la coalición URNG Maíz, WINAC. Nació en Cobán, Alta Verapaz, el 3 de octubre de 1977. Tiene 45 años. Es abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene maestrías en Derecho Ambiental y en Etnicidad, Etnodesarrollo y Derecho Indígena. Ha sido profesor de Derechos de Pueblos Indígenas en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos. Fue diputado al Congreso de la República desde 2012 a 2020 por la bancada WINAC. En ese periodo impulsó comisiones ciudadanas de transparencia para fiscalizar el uso de los recursos públicos. Es fundador de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala y del Comité Justicia y Multiculturalidad Quechí-Pocomchí. Se ha destacado por la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. Es diputado al Parlamento Centroamericano, Parlacén, desde 2020. En estas elecciones generales, busca la presidencia del país por la coalición URNG Maíz WINAC. Armando Damián Castillo Alvarado, candidato a la presidencia por el partido Visión con Valores, VIVA. Nació en Nevajiché el 27 de septiembre de 1965. Tiene 57 años. Es empresario. Inició un emprendimiento de fabricación de calzado que con el paso del tiempo fue creciendo. Posteriormente comenzó a tener negocios inmobiliarios. Fue electo como diputado al Congreso de la República y asumió el cargo el 14 de enero de 2020, siendo parte de la 9ª legislatura, donde integró varias comisiones parlamentarias como Trabajo, Seguridad Alimentaria, Salud y Asistencia Social, Ambiente, Ecología y Recursos Naturales y Agricultura, Ganadería y Pesca. Durante 2 periodos, de 2020 a 2022, fue electo como tercer vicepresidente del Congreso. En febrero de 2022, Castillo se convirtió en secretario general de Visión con Valores y el 11 de febrero de 2023 fue proclamado como candidato presidencial de Visión con Valores y fue inscrito oficialmente ante el Tribunal Supremo Electoral el 10 de marzo para participar en estas elecciones generales. Le damos la bienvenida al candidato del partido Viva, Armando Castillo. Saludamos también al candidato del partido Cambio, Álvaro Trujillo. Muchísimas gracias. También se hace presente el candidato de la coalición URNG Maíz WINAC, Amílcar Pop. Muy bien, vamos a conocer las reglas de este foro. Minutos antes se hizo un sorteo para definir el orden en cómo responderá cada candidato. Cada presidenciable tendrá hasta 2 minutos y medio para responder a la pregunta planteada. Además, dispondrá de 30 segundos si en algún momento se siente aludido por la respuesta de otro participante en este foro.
Aclaramos que este tiempo adicional se podrá usar si y solo si existe una alusión directa. Tenemos un reloj semáforo que indicará el tiempo para las respuestas de cada uno de los candidatos que esté en el uso de la palabra. De no cumplirlo, iniciará el tiempo del otro candidato. La finalidad es dar a conocer sus propuestas, así que vamos a dar inicio con Foro Electoral. Claro que sí, la seguridad es un tema que cobra relevancia en la población guatemalteca. Y como todos los guatemaltecos, también anhelamos un ambiente seguro que nos permita desarrollarnos en todos los ámbitos sociales. Es por eso que vamos a conocer entonces la postura y las respuestas de cada uno de los 3 candidatos invitados en esta noche para que usted se forme su criterio. Entonces, la pregunta dice así: niños y adolescentes son acechados por las denominadas maras que buscan incorporarlos a sus filas. ¿Cómo evitará que estos niños y adolescentes decidan formar parte de las pandillas? Vamos a escuchar la respuesta del candidato Álvaro Trujillo del Partido Cambio. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, nuestro plan de gobierno, en el plan de gobierno de Álvaro Trujillo, vamos a trabajar muy fuertemente en combatir los crímenes organizados o el crimen organizado de forma frontal. Hay que entender que seguridad es un tema bastante amplio y que es una acción que tiene el Estado en conjunto con las organizaciones de interés público para poder erradicar la violencia y así poder generar una convivencia pacífica. Creo que en ese sentido nosotros vamos a trabajar fuertemente para que en Guatemala exista una certeza y tranquilidad. ¿Por qué? Porque las bandas o crímenes organizados en Guatemala están acechando a nuestra juventud por falta de oportunidades, por falta de interés de los gobiernos pasados, y esto genera realmente que en Guatemala no existan las reglas y esas reglas claras de poder darle a esos niños un futuro mejor. Para eso estamos bien claros que si no se tienen esos elementos importantes de poder controlar de forma frontal al crimen organizado, seguiremos teniendo grandes flagelos y nuestros niños, nuestros adolescentes estarán siendo objetivo de estas maras y claro, así no se puede avanzar como país, no podemos avanzar como sociedad. Y esto repercute en la confianza de los guatemaltecos, tanto en los inversionistas internos como externos, para que vengan a invertir en Guatemala, porque no hay reglas. Y en ese sentido, si nuestra juventud no está bien protegida por el Estado de Guatemala y está faltando a lo que dice el artículo 2 de la Constitución, donde habla que la seguridad es parte primordial, pero la seguridad tampoco es de policías y ladrones. La seguridad va más allá. ¿Por qué? Porque tenemos que observar cuál es nuestro organismo judicial, cómo se está aplicando la ley y que ésta sea verticalmente. Por ello, es importante hacer un trabajo interinstitucional donde todos los organismos del Estado estén involucrados en que nuestros jóvenes, nuestros niños y sobre todo nuestros futuros estén realmente bien protegidos por el Estado. En el gobierno de Álvaro Trujillo vamos a preponderar a todos esos jóvenes, a todos esos niños que realmente necesitan ese apoyo. Nosotros vamos a dar esa asistencia y vamos a cambiar las condiciones de este país para bien y vamos a generar condiciones de inversión y vamos a erradicar de tajo y frontalmente el crimen organizado en Guatemala. Ahora es el turno de respuesta del candidato por el partido Viva, Armando Castillo. Muchas gracias. Desde el primer día de nuestro gobierno convocaremos a un gran acuerdo nacional por la seguridad y la justicia. Esto será convocando a los 3 organismos del Estado y a todos aquellos sectores que tienen que ver con la seguridad y la justicia, pero privilegiando la prevención del delito. Y lo vamos a hacer desde los hogares, las escuelas, las iglesias, hasta los lugares públicos y por supuesto los lugares de trabajo. Es necesario que todos nos sentemos, los 3 organismos del Estado, siempre respetando el precepto constitucional de la independencia de poderes, pero bajo una fuerte coordinación interinstitucional, porque la seguridad de los guatemaltecos debe de ser prioridad para todos. Hay una estadística que dice que 8 de cada 10 delitos que se cometen en el fuero común, que muchas veces tienen que ver con las pandillas, se cometen por la falta de empleo. Y 7 de cada 10 se cometen en contra de la mujer o de la violencia intrafamiliar,
tiene que ver también con la falta de empleo. Por eso nosotros privilegiamos la revolución del trabajo, que es nuestra propuesta, porque habiendo oportunidades de trabajo disminuirán las causas que provocan la delincuencia. Pero eso no es suficiente. Vamos a poner al Ejército de Guatemala para que refuerce las fronteras de nuestro país. Aire, mar y tierra serán custodiadas por el Ejército para evitar que los mareros que están siendo perseguidos desde otros países pasen como Juan por su casa hacia nuestro país, generando un incremento de la violencia, especialmente en aquellos que son jóvenes y que están en la edad estudiantil. Vamos a crear el comando especializado para la custodia de los centros educativos, porque creemos que es importante darle lugar a nuestros jóvenes. Entonces, gran acuerdo nacional. Privilegiar la seguridad de nuestros jóvenes va a ser importante. El plan de gobierno en la seguridad es importante. El plan de Viva es funcional y seguramente va a beneficiar a todos los guatemaltecos. La pregunta que se ha lanzado en este momento es ¿cómo evitará que estos niños y adolescentes guatemaltecos decidan formar parte de las pandillas? Es turno ahora de responder del candidato Amílcar Pop de la coalición URNG Maíz WINAC. Muchas gracias, buenas noches a todos. De ser electo, por supuesto, inmediatamente tomaríamos varias medidas. Primero, es importante tener claro que el problema de las pandillas exige decisiones integrales de gobierno, una correlación de fuerzas interinstitucional, generar capacidad a la juventud donde desarrollen sus cualidades y no permitir generar gente que les llaman comúnmente sin, porque no estudian, no trabajan, o ni también les han dicho, ni estudian ni trabajan. Aquí debemos promover parte del impulso de la economía, parte del impulso también de un modelo educativo distinto. Estamos promoviendo la creación de 20 institutos tecnológicos en toda la República para que la juventud tenga la posibilidad de estudiar, de desarrollar sus capacidades. Pero también en una alianza con el Ministerio de Cultura, crear espacios abiertos de desarrollo cultural, desarrollo deportivo, crear la infraestructura para eso. Segundo, creemos importante que el Ministerio de Gobernación, en coordinación también con esta institucionalidad, debe recuperar los territorios tomados por las pandillas. Eso debe pasar inmediatamente. No podemos seguir permitiendo territorios tomados por el crimen organizado. Por último, es importante desarrollar una política de seguridad interna basada en nuevos elementos, la seguridad preventiva, pero en lo inmediato, mucho de lo que se hace afuera viene desde las cárceles. Los niveles de formación, de control desde las pandillas, desde las cárceles también, hay que reconocer que tenemos un problema grave como país. Y ese problema es que desde el gobierno del señor Arzú, se le entregó el gobierno de las cárceles a los reos y eso no se ha resuelto. Hasta hoy incluso vemos las noticias hoy mismo cómo las cárceles siguen siendo espacios de impunidad total y vamos a recuperar nosotros ese espacio para reducir la capacidad de control de las pandillas hacia la sociedad civil y en los territorios civiles. Gracias a los candidatos por estas respuestas. Hablemos ahora de las zonas rojas. Sabemos que en la ciudad de Guatemala hay colonias y sectores que se encuentran de esta forma, denominadas zonas rojas, y algunos municipios cercanos también. Por eso la pregunta que deberán responder los presidenciables a continuación es: ¿cómo retomarán esos territorios que las maras se han apropiado? Damos inicio con el presidenciable del partido Cambio, Álvaro Trujillo. La verdad que cuando hablamos de recuperación de los puntos o de los sectores o de los territorios, realmente los territorios son de los guatemaltecos. Lo que ha sucedido es que ha habido una ausencia total de los gobiernos del Estado de Guatemala y que realmente no le han dado el interés suficiente y no han podido contrarrestar la delincuencia que está campeando. Hay que decir que la Mara 18 y la Mara Salvatrucha han sido realmente los causantes de esta invasión que ha sucedido en nuestros diferentes sectores de nuestra querida Guatemala. Sin embargo, a estas pandillas, a estas organizaciones delictivas, vamos a combatirlas de una forma frontal. Vamos a descentralizar la Policía Nacional Civil en los 240 municipios,
así como también vamos a dotarles de mejor equipo y darles una muy buena capacitación en compañía de nuestro Ejército de Guatemala, que no solamente está para cuidar fronteras, sino que también está para dar asistencia a los guatemaltecos, como bien dice la Constitución Política de la República. Así como también este trabajo interinstitucional, este trabajo que se va a llevar a cabo, vamos a poder llegar a cada uno de los sectores, a cada una de las zonas, y con la ayuda de gobernación y los poderes locales, que son los alcaldes, vamos a poder desenmarañar y descentralizar a todos estos tipos de delincuencia para poderlos neutralizar y así poderlos llevar a las instituciones de justicia y que ahí se imparta y se condenen a estas personas. Es importante decir que las pandillas también son parte del flagelo de lo que es el narcotráfico. Eso hay que verlo de una forma integral. La seguridad de los guatemaltecos, no podemos dejar que las pandillas sigan extorsionando empresas, extorsionando diferentes comercios y enlutando a las familias guatemaltecas. Vamos a recuperar los territorios desde el primer día de gobierno y así como también vamos a llevar la seguridad y la paz a los guatemaltecos con una policía y con un ejército de Guatemala bien equipados y coordinados junto con gobernación y los poderes locales que son los alcaldes. Vamos a poder tener la seguridad y la tranquilidad en las calles, porque hoy estamos inseguros hasta en nuestra propia casa. ¿Por qué? Porque no existe una coordinación seria y esa seriedad es lo que Álvaro Trujillo trae en su gobierno. Ahora escucharemos la respuesta del candidato presidencial Armando Castillo. Yo empezaría preguntando qué es una zona roja. Para mí, una zona roja son espacios que han sido desatendidos por el Estado. El Estado ha volteado para otro lado ante las necesidades de muchas familias que residen en lugares que ahora se les llama zonas rojas, pero son el producto del abandono, son el producto de la corrupción, son el producto de la ineficiencia del Estado. Una zona roja es un lugar donde habitan familias que son honorables, donde hay jóvenes que son tachados. Cuando un joven va a pedir un empleo, se le dice, ¿en qué zona vives? En tal zona. Entonces no le dan el empleo. ¿A dónde estamos empujando a estos jóvenes? Una zona roja es la caja de resonancia de lo que está pasando en el sistema penitenciario. Desde el sistema penitenciario tenemos a los jefes de las pandillas, a los jefes del crimen organizado, haciendo las llamadas, planificando todo para obtener esos territorios. No se puede decir que se van a recuperar los espacios de las zonas rojas si, número uno, primero no les generamos oportunidades de trabajo a esas personas que viven ahí. Se les debe brindar servicios básicos, se debe brindar oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo, para que entonces tengan una opción clara de trabajo y de desarrollo. Pero por otro lado, se debe intervenir fuertemente en el sistema penitenciario. Nosotros proponemos la recuperación total de las cárceles, que verdaderamente exista en Guatemala la verdadera privación de libertad, y no hoy que parecieran algunos centros de detención como casas de veraneo. Verdadera privación de libertad quiere decir no más manejo del crimen desde las cárceles, no más extorsiones de las cárceles. Vamos a hacer en las cárceles una clasificación de la población de acuerdo a la gravedad del delito, de tal manera que aquellos que no cometieron un delito grave tengan la oportunidad de reinsertarse en la sociedad y ser personas productivas. Vamos a poner tecnología de punta en la Policía Nacional Civil para poder ir un paso adelante, no solo de aquellos que reclutan, aquellos que cometen los hechos, sino de aquellos que están detrás de un escritorio planificando, aquellos que están haciendo las llamadas. El plan de seguridad de Viva es un plan que funciona, es un plan que es realizable y que se adapta a las necesidades de los guatemaltecos. Se acabó el tiempo, gracias candidato. Es momento de la respuesta de Amílcar Pop por la coalición URNG Maíz Winac. Recuperar las zonas rojas, llamadas así, para nosotros es una urgencia total. Vamos a tener 4 grandes líneas de trabajo. Primero, reorganizar y reestructurar la Policía Nacional Civil. El proceso de paz impulsó
y generó condiciones para pasar de Policía Nacional a Policía Nacional Civil, pero quedaron paralizados procesos de formación profesional. Vamos a generar esas condiciones para la policía para que también se cree un grupo élite especialmente para recuperar esas zonas rojas. Para ello es importante también reestructurar el aparato de inteligencia civil. Hoy mismo el gobierno usa la inteligencia civil para perseguir y criminalizar a sus opositores políticos hasta la fecha. Nos parece eso una insensatez en un gobierno democrático. Lo que hay que hacer es fortalecer la institucionalidad de esa inteligencia civil al servicio del Estado y al servicio del pueblo. También vamos a utilizar un conjunto de programas de tecnología en toda la institucionalidad de la PNC. Todavía da pena que Guatemala tenga apenas 44,000 policías en toda la República y que el doble también hay en la policía privada. ¿Eso qué significa? Que el Estado progresivamente está privatizando la seguridad pública, porque hoy la policía privada es el doble de la capacidad de la Policía Nacional Civil. Eso es fundamental para nosotros, cambiarle ese sentido a la misma institución de la Policía Nacional. Segundo eje es la coordinación con sociedad civil. No es posible creer que uno como superhéroe va a ir frontalmente a combatir la delincuencia. Eso no es posible. Tenemos que crear las condiciones con la sociedad civil, crear la confianza con sociedad civil. Eso se va a hacer a partir de distintos programas desde distintos ministerios. También, como tercer eje, crear un programa permanente de vigilancia en las zonas rojas. Hay zonas donde ya no entra la Policía Nacional y se ha generado un proceso autoritario total y anarquía total. Y por último, el cuarto eje que ya había mencionado, desmantelar el gobierno de los criminales desde las cárceles. Todos sabemos que hay personas que se aprovechan de eso. 425 millones de extorsión al transporte extraurbano en un año genera mucho dinero en el sistema financiero privado y hay gente con mucho poder que hay que desmantelar en esos espacios. Por lo tanto, vamos a reducir esas extorsiones. El tiempo se ha agotado, candidato. Vamos ahora a otra pregunta con otro tema, siempre en seguridad. Las extorsiones se han convertido en el cáncer social para Guatemala. ¿Cuál va a ser su política de combate para las extorsiones? Vamos a escuchar la respuesta del candidato presidencial Álvaro Trujillo. Es importante observar que las extorsiones vienen el 90%, 95% de las cárceles. El sistema penitenciario debe de cambiar y debe ser totalmente reestructurado con una gran reingeniería. Para eso hay que iniciar que todos estos sistemas que se encuentran dentro de las cárceles deben de implementarse bloqueadores y deben de apartar a los líderes de cada una de las pandillas a lugares estratégicos donde no tengan comunicación con el exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos desde ahí están enviando las órdenes para que vayan a extorsionar a diferentes comercios, a diferentes personas y a diferentes entes para que lleguen a generar el terror. Eso lo vamos a cambiar, porque nos hemos dado cuenta que cuando ellos están totalmente aislados afuera, sus grupos organizados están totalmente sin ningún tipo de dirección. Y ahí vamos a aprovechar para que podamos poderlos capturar y poderlos llevar a la justicia. ¿Por qué? Porque está claro que las extorsiones no solamente generan un retraso totalmente en nuestra economía, sino que también llevan el luto a las familias guatemaltecas. En el gobierno de Álvaro Trujillo vamos a llevar a la justicia a todas estas personas que nos han hecho tanto daño en el plano social, en el plano económico, en el plano individual, en el plano familiar, en el plano profesional. ¿Por qué? Porque realmente estas personas parecen ser unos parásitos de la sociedad. Y vamos a erradicarlos con una inteligencia fuerte de la Policía Nacional Civil, así como también el Ejército de Guatemala. Para eso necesitamos un nuevo sistema de cárceles donde las vamos a readecuar y vamos a separar a los líderes de estas clicas y así también vamos a endurecer las leyes para ellos. ¿Por qué? Porque realmente este tipo de flagelos sociales
dañan muchísimo a la sociedad. Y creo que el Estado tiene que estar claro en el gobierno de Álvaro Trujillo que este tipo de personas no van a poder estar haciendo llamadas afuera, sino que van a tener una responsabilidad y un control en las cárceles de una forma personalizada. Es el turno de respuesta de Armando Castillo del partido Viva. Las cárceles de Guatemala actualmente reportan una sobrepoblación de alrededor o de más del 300%. Esto quiere decir que están hacinados y debiera de ser preocupación del Estado, pues dejar a los que ya cumplieron condena o a aquellos que están por delitos menores. Pero eso no pasa. ¿Por qué? Porque es un negocio. 218 millones de quetzales se recaudaron en los últimos 2 años en solo 6 centros de detención. ¿Qué significa esto? Que esto es un gran negocio. Esos 218 millones de quetzales que circularon en estas 6 cárceles, ¿de dónde creen ustedes que salieron? Pues salieron de las extorsiones que se están haciendo afuera de las cárceles. Por eso nosotros proponemos en nuestro plan de gobierno que los presos van a trabajar por su alimentación y van a tener que ser productivos para aportar para el sostenimiento de sus familiares que están allá afuera. La verdadera privación de libertad y la clasificación de los delitos según la gravedad va a permitir que no estén sobrepobladas las cárceles y que pueda haber una verdadera proyección de estos detenidos, aquellos que están por delitos menores, para reinsertarse en la sociedad. Es necesario decir que para lograr esto tenemos que hacer una depuración, una profesionalización, una especialización y también dignificar el salario de los agentes de la Policía Nacional Civil, ya que actualmente algunos de ellos están relacionados con este tipo de crímenes, de este tipo de delitos. Una vez estén ellos profesionalizados, se les debe de brindar todo el apoyo para que ellos y sus familias estén seguros y que el sueldo que los policías ganen realmente sea digno y les alcance para sostener a su familia y no tener que cometer ningún tipo de ilícito para poder obtener ingresos adicionales. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Es turno de escuchar la postura y la respuesta del candidato presidencial, Amílcar Pop. Gracias. Estaba terminando diciéndoles que efectivamente las cárceles, para corregir el dato, efectivamente de la cárcel viene el 70% de las extorsiones, según las estadísticas de las denuncias analizadas en el Ministerio Público. Desmantelar el gobierno, que es de los presos en las cárceles, generaría la posibilidad de la eliminación de ese 70% de extorsiones en el país. Claro, eso no se resuelve de inmediato, por eso había mencionado de la necesidad de fortalecimiento y reestructuración del aparato de inteligencia civil, del fortalecimiento y capacitación y profesionalización de la Policía Nacional. Nosotros vamos a nombrar un comisionado que debe ser experto en esta materia y coordinar con todas las instituciones, todas las acciones para poder efectivamente combatir las extorsiones y combatir al crimen organizado. Las extorsiones en Guatemala finalmente entonces vienen de 2 ámbitos. Uno, de las cárceles que vamos a desmantelar, y 2, desde el crimen organizado en todo el país. Eso implica que es importante ese aparato de inteligencia civil, suma el aparato que vamos a crear de élite de la Policía Nacional y generar también un sistema de denuncias efectivo y eficiente. Hoy no tenemos la capacidad de recibir las denuncias como Estado. El Estado no responde a la población. La población no se siente acompañada, al contrario, se siente insegura de denunciar. Hoy mismo hay un déficit de denuncia entre el 30 y el 35% de los crímenes que se cometen, solo el 35% se denuncia ante el sistema. ¿Por qué? Porque la población no confía ni en la policía ni en el organismo judicial. Tenemos que recuperar la confianza de la población para que denuncie. Entonces, con estas 3 líneas de trabajo, creemos que se puede reducir la delincuencia organizada
y la extorsión directamente desde su origen, eliminando toda posibilidad y capacidad que tiene esta gente y estos delincuentes de operar en distintos espacios del país y en el sistema económico. El último tema es revisar los mecanismos de lavado de dinero, porque es tanto dinero, 245 millones de extorsión al año metidos en el sistema financiero. Eso debe ser un punto de partida fundamental. Gracias a los candidatos por esas respuestas. Ahora vamos a pasar al tema de mujeres y la violencia, porque el derecho de vivir sin violencia para las mujeres es parte de los acuerdos internacionales. Respecto a este aspecto, la pregunta es, ¿qué hará para terminar los crímenes contra las mujeres y los femicidios? Damos inicio a esta ronda de respuestas con el presidenciable del Partido Cambio, Álvaro Trujillo. Es importante tomar en cuenta que el alto grado de tipos de delincuencia contra la mujer han sido totalmente altos en los últimos años. Se ha desvalorizado la sociedad en cuanto a las mujeres y decirles que nosotros estamos proponiendo el Instituto de Asistencia a la Mujer. Vamos a trabajar fuertemente para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, porque es ella la que da hombres y mujeres valientes para que nuestro país siga creciendo económicamente hablando. Vamos a tener una Policía Nacional Civil que va a tener totalmente el apoyo y el control de todas las zonas, producto de nuestra descentralización. Apoyamos el botón de pánico, pero que también nosotros entendemos que el instaurarlo también es quitarle acción al Ministerio Público. Nosotros como gobierno vamos a apoyar al género mujer y vamos a colocar diferentes números telefónicos para que sean atendidas de forma inmediata, para que así se pueda llevar esa seguridad que las mujeres tanto necesitan. Por otro lado, decirles que a las pandillas, a las personas que tratan de delinquir contra el género mujer, vamos a darles una asistencia totalmente a estas damas para que puedan contrarrestar de una forma eficiente y eficaz todos estos tipos de vandalismos contra ellas. Creo que la organización, la descentralización de la Policía Nacional Civil, el apoyo del Ejército y la valorización de la sociedad, vamos a generar una sociedad libre, una sociedad plena para poder seguir produciendo. ¿Por qué? Porque la delincuencia de este tipo de género realmente hace que nuestra sociedad tenga un menoscabo muy grande. Guatemala ha pasado de ser un país eminentemente tranquilo a un país en cuanto a la mujer bastante afectada. Por eso, si queremos tener certeza, si queremos tener seguridad en las calles, el género mujer es una parte importante en nuestro gobierno y vamos a darle la asistencia total para el género mujer y así poder contrarrestar estos grandes flagelos sociales. Ahora es el turno de la respuesta del candidato presidencial del Partido Viva. En primer lugar, consideramos que debemos empezar por cambiar algunas cosas de la currícula de estudios desde los primeros niveles de escolaridad. Ahí debemos de volver a aquellas materias que nos enseñaban el respeto, nos enseñaban la moral, nos enseñaban acerca de la dignidad humana. Creemos nosotros que la mujer juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país, pero las estadísticas dicen algo muy contrario a lo que realmente nosotros decimos como un país conservador o un país respetuoso de la familia. Por ejemplo, les quiero comentar que las estadísticas dicen que mujeres de 10 a 14 años que se convirtieron en madres son alrededor de 30,000 mujeres en los últimos 5 años, que eran niñas todavía, que no tenían por qué estar creando todavía bebés, sino que tenían que estar jugando, educándose. 30,000 en los últimos 5 años. Esto nos da una idea de que más o menos 5,000 niñas dieron a luz. Pero si cruzamos otra estadística dice que 1 o 2 de cada 10 niñas que son violadas quedan embarazadas porque su cuerpo todavía no está listo para la reproducción. Esto es una estadística enorme y nos dice que alrededor de 30 a 36,000 niñas fueron violadas y fueron violadas muchas veces en el seno familiar.
En mi caso, siendo diputado, propuse la ley de castración química para castigar severamente a los violadores, porque Guatemala no puede seguir siendo emanando esas estadísticas que realmente son vergonzosas. Esta iniciativa que yo propuse se discutió en el Congreso de la República, pero lamentablemente incluso algunas damas que son diputadas en esta legislatura se opusieron diciendo que eso era violar los derechos humanos de aquellos hombres. Eso no puede ser. También vamos a endurecer todo tipo de penas que vayan en contra del agravio a las mujeres en todos los estamentos de la sociedad, en la administración pública y también en la administración privada. Gracias, candidato. Ahora es el turno de Amílcar Pop, de la coalición URNG Maíz Winac. Lamentablemente somos una sociedad profundamente violenta. La violencia enraizada en todos los escenarios sociales, incluso familiares, nos dan realidades muy lamentables y tristes. La violencia contra las mujeres, la violación a derechos de las mujeres, la violación sexual contra mujeres, el embarazo, que ya es violento para una niña menor de 14 años, que promedio al año son 6,000 niñas que resultan embarazadas violentamente, por supuesto. Ninguna niña menor de 14 años debería ser madre. Entonces, todo esto implica una reforma importante en el Estado y una visión integral que corrija primero la formación humana, la formación de hombres y mujeres conscientes, con valores claros, y eso implica una reforma también al contenido del sistema educativo. Necesitamos educar mejor, con mayores procesos de sensibilización a la niñez guatemalteca. Segundo, estamos dispuestos como gobierno a crear el Ministerio de la Mujer para luchar contra las desigualdades. Creando el Ministerio de la Mujer se generarían todos los programas necesarios y la coordinación institucional necesaria para impulsar procesos de protección de derechos, de prevención de violencia y, por supuesto, de impulso de procesos de conocimiento en toda la población en general. También para nosotros es importante crear la institucionalidad necesaria. Hoy hay algunos pasos incipientes, en los últimos 10 años se han dado pasos importantes, pero no se ha creado la institucionalidad permanente. La misma Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación tienen programas de adhesión con organizaciones que se han especializado en estos temas, pero la institucionalidad no termina de transformarse. Nosotros estamos dispuestos a crear la institucionalidad necesaria para la prevención y para la atención a la víctima. Todos los procesos de atención a las víctimas no se han institucionalizado y debe el Estado robustecerse para garantizar precisamente la defensa de estos derechos en toda la institucionalidad, especialmente cuando estamos hablando de víctimas mujeres en todo el país y en relación y coordinación con el organismo judicial. Es momento de hacer la primera pausa en este foro y debate electoral 2023 de esta noche. La invitación es cordial, por favor, no nos cambien. Ya volvemos. Foro y debate electoral. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Foro y Debate Electoral. Estamos tratando el tema de seguridad. Claro que sí, Sandy. Vamos a continuar entonces conociendo estas respuestas de los 3 candidatos invitados esta noche. Para combatir el crimen es importante mejorar la capacidad de la Policía Nacional Civil. ¿Cuál es el plan de capacitación y profesionalización que usted propone para los elementos de seguridad? Vamos a escuchar la respuesta del candidato presidencial, Álvaro Trujillo. En el tema de capacitación de las fuerzas de seguridad, es importante hacer ver que la Policía Nacional Civil, así como también el sistema penitenciario, pertenecen al Ministerio de Gobernación. El Ejército de Guatemala, que es el Ministerio de Defensa, que es en las cuales nosotros vamos también a depositar la confianza. Sin embargo, hay que hacer ver que más de 2.000 o de 42.411 efectivos de la Policía Nacional Civil son insuficientes realmente, máxime cuando trabajan en turnos. Hay que hacer ver que la escala jerárquica también
de lo que son el sistema penitenciario, no existe. Cualquier guardia del sistema penitenciario mañana puede ser el director, lo cual se necesita también generar una escala para que se puedan determinar y dilucidar cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos. Por otro lado, hay que trabajar de una forma coordinada, tanto Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala y el sistema penitenciario, juntos en coordinación para poder tener esa coordinación y ese intercambio de ideas y ese intercambio de coordinaciones en cuanto al trabajo que tienen que realizar. La inteligencia que tiene que ver cada uno de ellos en el tema integral criminal, así como también la tecnología y el equipamiento de estas fuerzas de seguridad deben de ser primordial en nuestro plan de gobierno. Nuestro plan de gobierno va a trabajar fuertemente con ellas, pero también a la par la depuración de estas fuerzas de seguridad en malos elementos. El sistema de corrupción no es un tema de sistemas, es un tema de personas. Y por eso primero vamos a depurar, después vamos a dar las capacitaciones. Y hay que entender que la Policía Nacional Civil tiene diferentes escuelas, diferentes órdenes que les dan una capacitación constante. Pero también el Ejército de Guatemala tiene también sus capacitaciones y juntos en una tarea interinstitucional van a poder generar las condiciones que en nuestro gobierno van a ser primordiales para poderle dar la seguridad a los guatemaltecos. Así como también el apoyo internacional es clave también para poder generar esas condiciones y ese trabajo para poderle dar a los guatemaltecos la seguridad que tanto necesitan y se puedan desplazar libremente en todo el territorio nacional. Escuchamos ahora al candidato del partido Viva, Armando Castillo. En primer lugar, consideramos que lo que debemos de hacer es una depuración. No podemos seguir capacitando y no podemos seguir alimentando a aquellos malos elementos. Tenemos que depurar de primero. Luego, con aquellos elementos que sí se pueden quedar en las fuerzas de seguridad, los tenemos que profesionalizar, los tenemos que especializar y tenemos que dignificar la carrera del Policía Nacional Civil. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que respetar el orden jerárquico, apoyarles en el desarrollo de su carrera y no truncarles como ha sucedido, que cuando ya van avanzando en su carrera, de repente hay un puesto jerárquico y ahí nombran a un amigo del gobierno de turno o nombran a un exmilitar que lo traen a la Policía Nacional Civil para cubrir esos puestos. Vamos a dignificar la carrera de la Policía Nacional Civil, pero también vamos a dignificar su salario para que pueda sostener dignamente a su familia. Además de ello, vamos a recuperar y vamos a modernizar las instalaciones, porque tiene que ver que ellos puedan cumplir sus funciones en un ambiente adecuado y que además la ciudadanía pueda ser bien atendida en mejores instalaciones. Vamos a priorizar el trabajo de la inteligencia civil. Por eso hablamos de especialización, porque es muy importante que los elementos más destacados se puedan especializar en la inteligencia civil para poder ir un paso adelante del paso que dan los delincuentes. También vamos a crear el comando antisecuestros, el comando antiextorsiones. Es importante que este comando tenga toda la tecnología de punta a su disposición y todo el apoyo logístico y financiero del gobierno para que pueda ir adelante del delincuente y capturar no solo al que delinque en la calle, sino a aquellos que también están planificando y están organizando el crimen desde un escritorio. También vamos a contar con el apoyo de la comunidad internacional para especializar a nuestros agentes y recuperar a aquellos buenos policías que por algunas medidas coyunturales fueron expulsados de las fuerzas de seguridad, pero que ya cuentan con una capacitación y son personas honorables. Ahora escucharemos al candidato de la coalición URNG Maíz, WINAC, Amílcar Pop. Muchas gracias. La Policía Nacional Civil es una institución quizás de las más importantes efectivamente para luchar contra el crimen organizado y generar condiciones de paz y de seguridad en el país. Creo que en los últimos gobiernos no se le ha dado la importancia necesaria y al contrario, se ha permitido que se genere una impunidad y altísimos grados de corrupción dentro de la institución.
No todos los policías, al contrario, muchos policías tienen una visión de servicio social, pero que el sistema los acarrea y destruye esa visión de servicio social. Por eso nosotros estamos proponiendo la profesionalización en todos los niveles de los policías. El Estado debe coordinar y garantizar un proceso de formación de los agentes de la Policía Nacional, creando todo un proceso de carrera dentro de la institución. Y eso a la par de crear un programa también de dignificación de la Policía Nacional Civil. Nosotros hablamos en un apartado en nuestro plan de gobierno sobre la dignificación de la Policía Nacional y del Ejército. Debemos recuperar las razones y los objetivos de esta institucionalidad. Entonces, formación y capacitación permanente que el Estado debe asumir y romper con todos los negocios que hay dentro de la Policía Nacional. Se han generado negocios para cursos, les roban sus botas, sus uniformes, las balas, etcétera. Cuando el Estado paga todo eso y hay círculos impunes dentro de la Policía Nacional que hay que desmantelar pronto y urgentemente de decisión inmediata. Decía también que el otro elemento era el fortalecimiento de todo el andamiaje de inteligencia civil. Hay que trabajar el programa importante de inteligencia civil para que contribuya a esa profesionalización y que contribuya también al saneamiento de la misma institucionalidad. Por último, creo importante decir que vamos a iniciar un proceso también de supervisión y sanción. Los buenos policías hay que premiarlos, dignificarlos, pero también hay que hacer una depuración de la gente que no está cumpliendo sus funciones, que se corrompe, que contribuye a corromper, y eso es un mal grave y un cáncer dentro de la institución. Dotar a la policía de la tecnología necesaria en coordinación internacional. Gracias, candidatos, por sus respuestas. Hablemos ahora de empresas de seguridad privada. Son considerables los números de empresas de seguridad privada si tomamos en cuenta las que están funcionando de forma legal y también las que operan con la ilegalidad. Aunque actualmente están reguladas, cuentan con legislación, queremos conocer, candidatos, ¿qué proyecto tienen ustedes para mejorar esa regularización de las empresas de seguridad privada? Iniciamos con el candidato del Partido Cambio, Álvaro Trujillo. Es importante observar que la seguridad privada en Guatemala es un tema que ha sido un tanto descuidada. Se cree que existen 48,000 elementos registrados de seguridad privada y obviamente existen más de 200,000 personas que prestan una seguridad privada en Guatemala de forma ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas tienen armamento, tienen armas no registradas, o que simple y sencillamente en un negocio les pueden dar las armas y estos puedan estar como que están trabajando para una institución privada y de hecho no lo están. La policía ha incautado a muchas personas que trabajan de seguridad privada con armas y esto ya es tenencia ilegal de armas y esto ha generado realmente un caos en la seguridad privada en el país. Hay que notar que la seguridad es un tema del Estado, es un tema que está tratado y visto en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y no es posible que se tenga seguridad privadas que no están realmente ni capacitados ni están aptos para poder resolver un asunto delincuencial cuando se les presente. Entonces es importante que la Dirección General de Seguridad Privada, la cual está adscrita al Ministerio de Gobernación, esté totalmente descentralizada en los 340 municipios. ¿Por qué razón? Para que así se pueda dar un seguimiento y un control a todas las empresas de seguridad privada, para que así se pueda saber cuántos elementos tienen, qué tipo de armas tienen y qué tipo de seguridad le están presentando a los diferentes entes o empresas o personas en la cual el Estado ha dejado de proteger. Por otro lado, hay que denotar que la descentralización trae el control y ese control en el gobierno del cambio, en el gobierno de Álvaro Trujillo, vamos a generar las condiciones de certeza para que no cualquier persona tenga un arma que no esté legalmente registrada. Por ello, el trabajo interinstitucional es clave y Gobernación tiene que abrir la llave para que esa Dirección General de Seguridad Privada esté realmente bien controlada y esté descentralizada, porque hoy solo existe una y que está en la ciudad capital de Guatemala, lo cual es insuficiente
para poder controlar a todas estas personas que tienen armas y que están dándole seguridad a ciertas empresas. Ahora escucharemos la respuesta del candidato presidencial del Partido Viva, Armando Castillo. Desde el principio hemos hablado de que debemos convocar, de que convocaremos desde el primer día a un gran acuerdo nacional por la seguridad y la justicia, en donde lo que deberá privar como una prioridad, valga la redundancia, es la prevención del delito. Todos los entes que confluyan a este gran acuerdo, seguramente que el tema de las empresas de seguridad va a ser uno de los temas prioritarios a tratar en este gran acuerdo. La seguridad privada viene a solucionar un problema por la deficiencia que presta al Estado al no poder darle seguridad a los ciudadanos. Pero escuchen esto. No solo el Estado no logra darle la seguridad, no es capaz y no se esfuerza por ello, sino que al entrar las empresas de seguridad a hacer esa función, resulta que el Estado lo que busca es lucrar de esa función. Saben ustedes, por ejemplo, que los guardias de seguridad tienen que irse a certificar a la DIGESP y tienen que regresar a cada año a pagar 300 quetzales o más para que les puedan permitir un año más de servicio. Y tienen que ir todavía a DIGECAM a pagar cada año para que les permitan usar sus armas por un año más. Estos guardias de seguridad no están ganando en algunos casos ni siquiera el mínimo y no tienen acceso a las prestaciones de ley. Aparte de eso, tienen que estar pagando para poder trabajar. No es posible que el Estado, que no puede dar ese satisfactor, que no puede cumplir con su responsabilidad, encima de eso quiera lucrar. Por eso en nuestro gobierno vamos a ponerle mucha atención a esta dirección, a la DIGESP, porque creemos firmemente que es una dirección que si es necesario habrá que intervenirla. No es justo que ahí los trámites se tarden hasta un año, 2 años, aquellos que no convienen, pero los que les convienen pasan en 15 días. Vamos a ser certeros en la aplicación de la ley con estos funcionarios que van a los puestos a lucrar y a hacerse ricos con esta gran necesidad de seguridad que tiene el pueblo de Guatemala. Ahora escucharemos la respuesta de Amílcar Pop de la coalición URNG Maíz, WINAC. Gracias. Un eje fundamental en nuestro plan de gobierno es precisamente luchar contra la corrupción y contra la impunidad. Hemos visto cómo el debilitamiento de la seguridad pública ha hecho como consecuencia un aumento y un crecimiento de la seguridad privada, convirtiéndolo en un negocio grande, pero impune. Y digo impune porque hay muchas condiciones ilegales o condiciones que riñen con la legalidad. Y me refiero fundamentalmente, Guatemala no tiene un mecanismo de control de armas todavía. No hay un control efectivo, a pesar de la dirección que existe en el registro y control de armas, no es efectivo y no es eficiente. Debemos tener la capacidad institucional desde el Estado de contribuir a eliminar incluso el mercado negro de armas. No sabemos si las empresas privadas de seguridad, qué tipo de armas están usando, si son efectivamente y cumplen con todos los procesos legales. Segundo, hay una clara violación a los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores de la seguridad privada. Es muy lamentable las condiciones graves en las que se encuentran y por eso digo que se vuelve un negocio impune, vinculado también, y hubieron denuncias mientras yo fui diputado, de que empresas de seguridad privada usaban incluso gente del ejército activa y que por un poco más de dinero. Ambos extremos son graves. En el ejército se les pagaba 1.200, 1.500 quetzales a la tropa y parte de esa tropa se integraba a instituciones de seguridad privada ganando un salario menor que el mínimo. Entonces, todo eso de resultar cierto tiene que eliminarse. Nosotros vamos a iniciar un proceso de control contra la corrupción en las empresas de seguridad privada. Y por supuesto que la libre empresa es un derecho y podrán ejercer cumpliendo esas condiciones, incluso de respeto a la cultura de miles de jóvenes mayas que trabajan en seguridad privada.
Muchas gracias por su respuesta a los 3 candidatos en este bloque de preguntas. Escuche lo que viene a continuación. La inteligencia de Estado es vital para prevenir los crímenes. Hace aproximadamente unos 15 años se creó la Dirección General de Inteligencia y para algunos analistas realmente esta no ha incidido mayor cosa en la prevención del delito. La pregunta para los 3 candidatos es: ¿cómo piensa reforzar la inteligencia civil? Escucharemos la respuesta del candidato presidencial del Partido Cambio, Álvaro Trujillo. Es importante hacer ver que esta inteligencia civil que tenemos que trabajar, obviamente tenemos que fortalecerla, pero hay que generar condiciones favorables para la inversión. Es importante hacer ver que la Policía Nacional Civil y las demás entidades que están para resguardar nuestra seguridad tienen que tener un Estado, una sociedad eminentemente satisfecha de que están llegando todos los beneficios del Estado. Por otro lado, al no tener esa respuesta en esta ley, realmente, pues, lógico está que es totalmente infuncional y que debe ser refundada y reformada. Pero mientras tanto, el Estado de Guatemala tiene que darle a los guatemaltecos todo lo que dice el artículo 2 de la Constitución, la cual el único fin primordial es la persona, y la persona debe estar dignificada. Nosotros vamos a hacer la refundación de esta ley y vamos a generar las condiciones favorables para que exista una seguridad mediante la refundación de la misma Policía Nacional Civil, la descentralización de las fuerzas de seguridad y el apoyo del Ejército de Guatemala. Pero esa asistencia debe ser tomada de la mano de toda la sociedad, para que así juntos podamos también denunciar todos los delitos, porque hoy por hoy la sociedad civil tiene que involucrarse en el mismo sistema de seguridad y a eso le vamos a apostar. Una refundación, pero con la participación ciudadana, y con ello vamos a tener resultados favorables para poder erradicar las grandes inseguridades que tenemos en nuestras calles y en nuestra sociedad en todo ámbito. Eso es lo que estamos proponiendo como Partido Cambio, algo sencillo, práctico y que se pueda realizar. No vamos a proponer cosas las cuales sean irrealizables o que sea un sueño. Aquí lo que buscamos es ser prácticos y es ir a esas leyes y pedirle al Congreso que haga las reformas importantes. Por eso es necesario pedirles el apoyo para tener un Congreso del Partido Cambio que nos apoye fuertemente para generar esas refundaciones importantes en las diferentes leyes de seguridad y así promover el cambio tan anhelado que los guatemaltecos están pidiendo a grandes exigencias. Escuchamos ahora al presidenciable del partido Viva, Armando Castillo. No cabe duda que el crimen organizado ha logrado grandes avances en nuestro país. Ha logrado colocar candidatos y ha logrado colocar alcaldes, ha logrado colocar diputados y hoy hasta se precian de tener a su candidato presidencial. Esto es un grave problema porque el crimen organizado se ha enquistado en todos los estratos de nuestro estado. Para poderlo combatir es necesario reforzar la inteligencia civil, pero la inteligencia civil se ha minorado en nuestro país y ante la situación que hablamos de un crimen organizado cada vez más sofisticado, cada vez mejor armado, cada vez con mayores influencias en el Estado, es necesario reconocer que que existe una gran laguna. No existe precisamente, la inteligencia civil no tiene la posibilidad de abarcar todas las áreas del crimen organizado, del narcotráfico, etcétera. Y por eso yo considero que es necesario retomar el tema de la inteligencia militar, porque la inteligencia civil no va a ser precisamente, no va a estar a la altura, por ejemplo, de hacerle frente a esa tecnología, a ese armamento, a esa preparación, a esas conexiones que tiene el narcotráfico y el crimen organizado hoy en día. Por eso es que necesitamos hacer una conjugación de inteligencia civil para los temas nacionales, para los temas internos y también de la inteligencia militar para los temas transnacionales y los temas que tienen que ver más allá de nuestras fronteras.
Cuando nosotros hablamos de la Policía Nacional Civil, hablamos de una depuración, porque tenemos que reconocer que nuestra propia Policía Nacional se ha enquistado el crimen organizado. Tienen elementos ahí, pero una vez depurada, tenemos que especializar a los agentes de la Policía Nacional Civil. Y una de las especializaciones es precisamente en inteligencia civil. Hoy en día, con el apoyo de la tecnología, con el apoyo del avance que existe en tantas áreas en la investigación, es posible que los agentes de la Policía Nacional Civil, que cumplen bien su función, que son condecorados, también puedan pasar a un grado superior, hablando de inteligencia civil, para darle al servicio esa posibilidad de tener la inteligencia de todo lo que pasa en el Estado. Ahora es el turno de la respuesta de la coalición URNG Maíz WINAC y su candidato presidencial, Amílcar Pop. La estabilidad política del Estado, del gobierno, de las instituciones públicas, pasa por una adecuada y eficiente inteligencia civil. Es determinante para el buen actuar del gobierno tener una inteligencia civil adecuada profesionalmente a la época, a sus objetivos y adecuado a la realidad nacional. Hoy, ¿qué es la inteligencia civil en Guatemala? Es un aparato de represión. Yo puedo decirlo y decirlo aquí sin ningún problema. Yo mismo fui víctima, perseguido de la inteligencia civil guatemalteca en el gobierno del Partido Patriota por las denuncias que presenté en su momento. Entonces se ha tergiversado el objetivo de la inteligencia civil. Hoy la inteligencia civil solo sirve para perseguir opositores, para perseguir a quienes se les cree enemigos del gobierno de turno, ni siquiera enemigos de Estado, sino enemigos de funcionarios. Se volvió ya el presidencialismo casi monárquico, feudal incluso, utilizando el andamiaje de Estado para generar represión. Por lo tanto, nosotros vamos a iniciar un proceso de transformación de la doctrina de seguridad nacional para retomar los objetivos claros de paz y seguridad para la sociedad y desde el Estado. Segundo, iniciar un proceso de adquisición de tecnología. Guatemala tiene que tener la tecnología adecuada para entonces, efectivamente, tener una inteligencia civil como el auxiliar más importante de la política de Estado de combate al crimen organizado. No podemos combatir ni el crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión, etcétera, si no tenemos una dirección de inteligencia civil que efectivamente sea profesional y con la tecnología adecuada. Para ello, es importante dotarlos de un proceso de formación profesional especializada, incluso pidiendo apoyo a agencias internacionales en el extranjero que contribuyan a la profesionalización de este equipo y tener la capacidad de la coordinación del bloque centroamericano para enfrentar el crimen organizado en la región. Y entonces sí tener una verdadera inteligencia civil que aporte en contra del crimen organizado y genere garantías de seguridad. En este momento haremos una pausa en Foro y Debate Electoral. Al regresar continuaremos conociendo las propuestas de los presidenciables que nos acompañan en el tema de seguridad. Ya volvemos. Foro y Debate Electoral. Ya volvemos. Foro y Debate Electoral. Continuamos. Muy bien, estamos ya de vuelta. Gracias por acompañarnos. Este es Foro Debate Electoral 2023. Vamos a continuar con las preguntas a los candidatos. Ahora abordaremos la temática del narcotráfico, porque por la posición geográfica de Guatemala ha sido utilizada y se ha convertido nuestro país en una opción estratégica para el tráfico ilícito de drogas. La pregunta específica es: ¿cómo combatirá el narcotráfico en nuestra nación? Vamos con su respuesta, candidato del Partido Cambio, Álvaro Trujillo. El narcotráfico es un flagelo delicado y ha sido muy costoso para nuestro país. La verdad que en los departamentos de Petén, San Marcos, Izabal y Totonicapán son los preferidos por estas bandas delincuenciales. El narcotráfico en Guatemala ha sido totalmente imparable.
solamente 27 personas han sido detenidas en lo que va del año, lo cual realmente genera una pobre incautación, así como también la deducción de responsabilidades. Álvaro Trujillo, en su gobierno del cambio, va a hacer trabajo interinstitucional, así como también pedir el apoyo a las entidades internacionales como a nuestro máximo socio comercial Estados Unidos de Norteamérica, que la mayor parte de este estupefaciente llega a sus fronteras, así como también a los países amigos, para dotar de diferente equipo, capacitación y sobre todo estrategia, tanto con radares, aire, tierra, así como también la asistencia a nuestros soldados, a nuestro Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque realmente Guatemala, al permitir dejar o tener poco control de este gran problema social, también nos genera a nosotros el problema de las pandillas, el problema de los delincuenciales y las estructuras delincuenciales en Guatemala, porque eso es lo que hereda un narcotráfico. Y esto también genera que estas buscan a las personas más vulnerables donde el Estado ha sido incapaz de llegar. Por eso Álvaro Trujillo, en el gobierno del cambio, quiere descentralizar el Estado de Guatemala en 4 ciudades intermedias, para que así pueda llegar fácilmente a todos los puntos y rincones del país y darle la asistencia que el artículo 2 de la Constitución garantiza a todos los guatemaltecos. Así también vamos a erradicar y controlar a todas esas plantaciones, tanto de marihuana, amapola, en todos los lugares, Ichihuán, Tajumulco, y todos ellos que están cultivando. ¿Por qué? Porque existe muy poca oportunidad de trabajo. Por eso Álvaro Trujillo va a trabajar fuertemente en ello y va a generar las condiciones de inversión y va a hacer una Guatemala una tierra de oportunidades, y vamos a combatir frontalmente el narcotráfico y lo vamos a erradicar. Es el turno de responder para el candidato Armando Castillo. Definitivamente tenemos que reconocer que el tratamiento del problema del narcotráfico rebasa las capacidades de cualquier estado como el nuestro. Se tiene que buscar la cooperación de los socios estratégicos para poder hacerle frente a este problema. Pero en el ámbito nuestro, definitivamente el gran acuerdo nacional por la seguridad y la justicia juega un papel importante, porque todos los sectores tienen que estar de acuerdo en una línea estratégica de combate y prevención del narcotráfico. Hay situaciones que pasan en nuestro país. Recientemente, hace 4 días, se dieron algunos hechos que nos llaman la atención. Ese día se captura a una señora llamada La Patrona relacionada con estos temas. Ese mismo día, el Ejército y el Ministerio Público bombardean un hangar situado en las montañas de Morales y Zabal. Dicen que era un hangar usado para operaciones de narcotráfico. Yo me pregunto si lo bombardearon, porque vimos los videos. ¿Cómo van a recabar las evidencias? ¿Qué seguimiento se le va a dar a la investigación? ¿O será que eso está relacionado porque ese mismo día un candidato estaba dando una conferencia, un candidato presidencial estaba dando una conferencia acá en la capital en la que incluso estaba llorando? No sé si era porque estaban bombardeando allá o por alguna otra situación, pero realmente el Estado tiene mucho que darle a explicar a la población respecto a esta situación. Este solamente es un ejemplo, pero ¿cuántas situaciones pasan cotidianamente en la que pareciera que el Estado se hace de los oídos sordos y voltea a ver a otro lado cuando se tendría que perseguir contundentemente no solo los hechos, no solo bombardear un hangar, sino perseguir a los responsables, a los que manejan las operaciones del tráfico de drogas en nuestro país? Para eso creemos nosotros y vamos a darle orden al Ejército de Guatemala para que cumpla su función y resguarde verdaderamente las fronteras, especialmente por aire, por tierra y por nuestras aguas, para que no se convierta más nuestro país en un tránsito de mercancías ilegales que definitivamente están trayendo mucho problema social y cada vez una problemática mayor a las comunidades en ese corredor de frontera a frontera. La pregunta que les hemos dado a conocer es cómo combatirá el narcotráfico en nuestra nación. Ahora es momento de responderla por parte del candidato a la presidencia de la coalición URNG Maíz Winac, Amílcar Pop. Gracias.
El narcotráfico es un problema mundial ya. Guatemala se ha convertido en un corredor del narcotráfico hacia Estados Unidos, en donde pasa el 80% de la droga hacia el norte. Ante esa realidad no podemos tener medidas simplistas. Necesitamos recuperar la institucionalidad bajo principios éticos y los objetivos reales de nuestras fuerzas de seguridad. Por lo tanto, creemos fundamental iniciar un proceso de transformación de las formas, mecanismos de recuperación de las fronteras del país. Es todavía risible cómo autoridades nuestras, por ejemplo, estuve yo fiscalizando como diputado, que resulta que los mecanismos tecnológicos de nuestro aeropuerto se apagan cuando ellos deciden que no funcione o no hay las condiciones tecnológicas para detectar la droga que pasa por Guatemala. Entonces, Guatemala es la posibilidad impune, no solo las dos franjas de nuestras fronteras y las costas, sino también nuestro aeropuerto y nuestros puertos. Por lo tanto, debemos capacitar y generar las condiciones para que efectivamente, por principio constitucional, el ejército regrese a las fronteras y tome control de las fronteras en esa lucha frontal contra el narcotráfico. El otro tema es que debemos comprender que este problema es muy complejo. Es tan complejo que el narcotráfico ha penetrado los partidos políticos, todos sabemos, ahí hay confesos, condenados por lavado, por narcotráfico, etcétera. Si seguimos fortaleciendo esos partidos que tienen gente vinculada, políticos vinculados al narcotráfico y al lavado, estamos condenando nuestro país. Ya no es un problema de discurso de lucha frontal contra el narcotráfico, no, ahí está la gente que va a garantizar que el sistema siga corrompiéndose. Por eso ese tema también es importante y es una responsabilidad compartida de un plan de gobierno con la decisión del ciudadano que sigue eligiendo gente vinculada al narcotráfico como diputados, como incluso candidatos presidenciales. Ha penetrado la banca privada. Los narcotraficantes no guardan bajo el colchón su dinero. Ahí es parte del sistema de la banca. Amigo y amiga televidente, usted conoce muy bien cómo está hoy por hoy el sistema penitenciario en nuestro país. El hacinamiento, la mala infraestructura y la anarquía es la realidad que impera en las cárceles de Guatemala. La pregunta para los tres candidatos en esta noche es la siguiente. ¿De qué manera, y muy puntual por favor, cómo va a controlar las cárceles? Escucharemos la respuesta del candidato Álvaro Trujillo. Las cárceles vamos a readecuarlas. Vamos a tomar el control de las cárceles en Guatemala y así también vamos a pedir el apoyo al Ejército de Guatemala para que pueda apoyar a la Policía Nacional Civil y a los guardias del sistema penitenciario, que también vamos a hacer una readecuación en ese sistema. ¿Qué queremos hacer con esto? No es posible que los reos tengan el control de las cárceles en Guatemala. Vamos a pedir al Ejército de Guatemala la intervención inmediata, así como la Policía Nacional Civil, para que así podamos tener el control y así poder tener unas cárceles donde se garantice realmente la reinserción de estas personas que están recluidas. Hay que tomar en cuenta que en Guatemala hoy por hoy estas cárceles son el foco de delincuencia. Muchas personas entran a estas cárceles y salen con un máster en delincuencia. ¿Por qué? Porque el sistema penitenciario es totalmente deficiente. Vamos a hacer las readecuaciones importantes y vamos a hacer los diferentes apartados para las personas que están en alta peligrosidad, estén en lugares adecuados y estén aislados para que no puedan sacar llamadas y así tampoco puedan estar extorsionando y haciendo el daño a la sociedad guatemalteca. Este es el punto. Construir más cárceles sería un retroceso. ¿Por qué? Porque Guatemala no está generando las condiciones favorables para que la sociedad guatemalteca pueda vivir con trabajo y con oportunidades. Lo que hay que hacer es generar las condiciones para quienes están recluidos tengan realmente una oportunidad de reinserción. En el gobierno de Álvaro Trujillo Valdizón, en el gobierno del cambio, vamos a hacer este tipo de trabajos donde las cárceles en Guatemala van a ser readecuadas y van a colocar a las personas de alta peligrosidad en lugares apartados donde ya no puedan tener ningún tipo de acción
que permita las extorsiones y cualquier otro tipo de delincuencia. Eso es lo que vamos a realizar y vamos a garantizar la paz y la tranquilidad a la sociedad guatemalteca. Ahora escucharemos la propuesta del presidenciable Armando Castillo de Viva. Cuando hablamos de cárceles, realmente hablamos de infraestructura física, pero más allá de eso, hablamos de personal que custodia esa infraestructura física. Nos referimos a los guardias penitenciarios. Hay un estudio que dice que el 80% de los guardias penitenciarios están relacionados con la recolecta de la famosa talacha. Esto es una situación verdaderamente grave. Por lo tanto, vamos a hacer un estudio profundo de cada uno de los miembros de la Guardia Penitenciaria y vamos a hacer esa depuración que es necesaria. Una vez depurada la Guardia Penitenciaria, vamos a profesionalizar a los que se queden y los vamos a dignificar, porque esos guardias penitenciarios también son padres de familia, también son esposos, tienen responsabilidades y necesitamos también dignificar su salario para que lo que ganen les ayude efectivamente para el sostenimiento de sus familias. Vamos a recuperar el control total de las cárceles, vamos a incursionar y vamos a quitarle el control a los presos que hoy tienen el control de las cárceles. Clasificando y separando a los reos, vamos a lograr una baja en la alta población que existe y eso va a permitir tener un mejor control. Vamos a garantizar, como ya lo dijimos, la verdadera privación de la libertad y no va a existir posibilidad de que sigan extorsionando desde las cárceles. Los presos tendrán que trabajar por su comida y trabajar por el sostenimiento de sus familiares que están afuera. Algo fundamental es que existen, aparte de las cárceles de cumplimiento de condena, existen 4 centros de reclusión dirigidos especialmente a los jóvenes y a las señoritas que han delinquido. Vamos a hacer que estos centros no sean refugio de los mareros como están ahora. Ahora están distribuidos que en tal centro solo hay salvatruchas, que en tal centro solo hay de la otra mara. No, vamos a hacer los verdaderos centros de rehabilitación porque estos jóvenes deben de tener oportunidades de reinsertarse en la sociedad y ser productivos para ellos mismos y para su familia. Ahora escucharemos la respuesta del candidato presidencial Amílcar Pop. El sistema penitenciario hoy es un desastre y todos sabemos que es a partir de la legislación que determina entregar el control de cada cárcel a los propios presos. Esa decisión con la ley la tomó el gobierno del señor Álvaro Arzú y el partido del PAN, hoy unionistas. Ellos entregaron el gobierno del sistema penitenciario a los presos. Elegir a los dirigentes y a las directivas de las cárceles hoy en Guatemala es a través de compra de esos votos con dinero, con droga. Figúrense ustedes, pueblo de Guatemala, que en las cárceles cuando eligen sus dirigentes, lo eligen con 200 quetzales, 2 sobres de cocaína y una bolsa de crack. Y con eso ganan su elección los que dirigen las cárceles. ¿Por qué? Porque la ley se los facultó, porque el gobierno les garantizó impunidad. Eso debe acabar inmediatamente. Con un gobierno de nuestra coalición, inmediatamente nosotros reformamos los reglamentos necesarios para arrancarles ese control de las cárceles y generar entonces un proceso de transformación del sistema penitenciario. Urge una reforma legal, eso es responsabilidad del Congreso, pero también un conjunto de reformas institucionales, combatir la corrupción desde adentro. Se ha corrompido a toda institucionalidad del sistema penitenciario. Y sí hay gente honesta que hay que impulsar, generar sus capacidades profesionales. Vamos a eliminar todos los privilegios en el sistema financiero, en el sistema penitenciario, especialmente los privilegios de condenados o esperando condena, políticos corruptos, narcotraficantes, gente vinculada a estos crímenes del sistema del crimen organizado. Es importante también mencionar que tenemos un plan de productividad desde el sistema penitenciario.
Los presos tendrán la opción de formarse, capacitarse para construir los pupitres escolares, ropa de los hospitales, uniforme de la PNC y ejército. Debemos romper con esos negocios multimillonarios corruptos del sistema y del gobierno y garantizar capacidad y eficiencia en el sistema penitenciario. Y por último, mejorar los inmuebles, los edificios y la capacidad y condiciones de los trabajadores. Gracias a todos los candidatos por las respuestas de las preguntas planteadas. Ahora vamos a hablar sobre el presupuesto del Ministerio de Gobernación, que esta cartera cuenta con un presupuesto que supera los 7.000 millones de quetzales para prevenir, combatir la delincuencia. Quien resulta electo como presidente probablemente va a tener que trabajar con este presupuesto. Candidatos, la pregunta es, ¿cómo piensan utilizar de manera adecuada y eficiente este presupuesto? Comenzamos con el Partido Cambio y su presidenciable Álvaro Trujillo. Los presupuestos son un elemento importante para poder generar o para poder dar claridad a la política de seguridad del Partido Cambio. Los presupuestos delatan cuál va a ser la propuesta de seguridad. Y en nuestra propuesta, estos 7 millardos los vamos a trabajar fuertemente para que el 85% que hoy por hoy se tiene en este presupuesto es para funcionamiento o es eminentemente para sueldos y nóminas. Los temas de movilidad, los temas de estrategia, de investigación, solamente le queda un 15% a la Policía Nacional Civil. Eso es eminentemente vergonzoso, para lo cual vamos a aumentar nuestro presupuesto en un 20%. Con ese 20% vamos a tener más capacidad para poder llegar a cada uno de esos rincones de Guatemala y poder generar esta seguridad tan anhelada. Con la descentralización de la Policía Nacional Civil, con el apoyo del Ejército de Guatemala, vamos a poder tener un acercamiento mejor a cada ciudadano y poder detectar de forma fehaciente y eficiente las estructuras delincuenciales. Es importante hacer ver que un presupuesto o una ley de presupuesto está claro que no por tener voy a gastar, sino utilizo los mismos dineros de forma eficiente y expedita donde se necesita. Para lo cual, con ese incremento del 20% vamos a tener mejores oportunidades para poder llegar más allá de lo que hoy por hoy se tiene. Guatemala está claro de que no podemos tener radiopatrullas que ni siquiera tienen para combustible, que son más de 200.000 quetzales los que utiliza la policía, perdón, 200 millones lo que necesita la policía para poder movilizarse. No es posible que se tenga tan poco dinero y así poder darle a los guatemaltecos la seguridad anhelada. Por lo tanto, el presupuesto nacional vamos a trabajarlo fuertemente y en el tema de seguridad vamos a aumentarlo un 20% y vamos a descentralizar la Policía Nacional Civil con el Ejército de Guatemala y así poder llegar a cada uno de los rincones de nuestro país con un presupuesto eficiente y bien logrado. Muy bien, ahora escucharemos la respuesta del candidato presidencial del Partido Viva, Armando Castillo. Un presupuesto general de la nación refleja las prioridades o proyecta hacia dónde las autoridades quieren dirigir un país. Cuando nos referimos al presupuesto del Ministerio de Gobernación, definitivamente que no podemos seguir gastando los 100 quetzales por preso como se hace hoy, cuando en la refacción escolar apenas gastamos 5 o 6 quetzales. No podemos seguir haciendo estos abultados presupuestos para mantener una población grande de presos que no trabajan y que solo están ahí haciendo negocios mientras que descuidamos a nuestra niñez. Esa es una priorización que vamos a hacer en el presupuesto nacional. También vamos a trabajar con transparencia. En nuestro plan de gobierno hemos propuesto el Centro Nacional de Adquisiciones y Compras del Estado. Este es un ente que vamos a conformar en el gobierno de Armando Castillo, a través del cual se van a hacer todas las compras. Van a haber personajes, van a haber profesionales que van a estar
especializados en cada una de las áreas de las que se van a comprar. Estos no van a tener nombre, van a tener un código, y las ofertas que lleguen tampoco van a tener un nombre de empresa o de propietario de empresa, van a tener un código, de tal manera que los especialistas en adjudicar los eventos lo adjudiquen bajo criterios técnicos y económicos favorables a la población guatemalteca. Vamos a usar el presupuesto del Ministerio de Gobernación en 3 aspectos fundamentales: ampliar, reparar y modernizar todas las instalaciones de la Policía Nacional Civil para poder brindarle a la población una mejor atención a todos los ciudadanos. La dignificación salarial para todos los policías, todos los miembros de la Policía Nacional Civil y todos los miembros del sistema penitenciario van a tener un aumento salarial para que puedan sostener a sus familias. Y la compra de equipo y de tecnología de punta para poder salirle al paso al crimen organizado va a ser esencial en el presupuesto que vamos a asignar y que vamos a ejecutar en el Ministerio de Gobernación del partido del gobierno del partido Viva. Ahora escuchemos la propuesta de Amílcar Pop de la coalición URNG Maíz WINAC. Toda ejecución de presupuesto, si se hace con responsabilidad, combatiendo la corrupción, la impunidad de los negocios sucios, el presupuesto puede ser suficiente. Vamos a revisar todas las contrataciones y los servicios, especialmente desde el Ministerio de Gobernación, que se hacen para ver y que sea un presupuesto eficiente. Primero, creemos en la necesidad de la publicidad y la transparencia de la ejecución presupuestaria. Eso marca totalmente la posibilidad entonces de ejecutar bien, porque entonces todos sabemos en qué se está gastando, quiénes son los proveedores y quiénes son los que están ejecutando. Lo más importante en esto es que vamos a reconsiderar en los rubros del presupuesto un rubro muy importante, que es la profesionalización y la formación. Hemos dicho que en nuestro plan de gobierno está un eje principal, que es la profesionalización tanto de la PNC, el sistema penitenciario e incluso el ejército, sin hacer negocios sucios, porque muchos hacen negocios firmando acuerdos con universidades privadas para generar contratos millonarios. Nosotros no haríamos eso. Tenemos una universidad pública, tenemos capacidades y vamos a profesionalizar a todo el personal de las instituciones. Hay que considerar en el presupuesto las cantidades necesarias para equipo y tecnología. El Ministerio de Gobernación es determinante en este control y debe tener el presupuesto necesario, cumpliendo con todos los mecanismos de transparencia en la contratación que debe regir la Ley de Contratación del Estado en transparencia y ejecución eficiente. Vamos a crear mejores condiciones laborales y de seguridad social para el personal. Hemos dicho ya en varios momentos sobre el personal del Ministerio de Gobernación en todas sus instituciones. Y por supuesto, es importante en el caso del sistema penitenciario, la sobrepoblación, retomar el uso del brazalete en coordinación con el organismo judicial y el Ministerio Público para reducir la población en el sistema penitenciario que todavía no tiene condena. Eso va a ser a partir del cumplimiento estricto de lo que manda la ley y las posibilidades que se puedan dar en función de los delitos a perseguir. Una ejecución eficiente, transparente y sin corrupción hace que el presupuesto sea posible. Es momento de hacer una nueva pausa acá en el Foro Debate Electoral. Le invitamos cordialmente a que no nos cambien. Foro y Debate Electoral. Ya volvemos. Seguimos en Foro y Debate Electoral. Temas de seguridad estamos abordando y conociendo las propuestas de los candidatos. Claro que sí. La siguiente temática que vamos a tratar, usted realmente la conoce y quiere ahondar más en ese conocimiento. Los procesos de compra y adquisición dentro de la cartera del Interior, es decir, el Ministerio de Gobernación, generan muchas veces suspicacias dentro de la población. La pregunta concreta para los 3 candidatos es la siguiente: ¿cómo va a mejorar y transparentar los procesos de compra en el Ministerio de Gobernación? Vamos a escuchar la respuesta del candidato presidencial Álvaro Trujillo.
es importante hacer ver que tienen que estar sujetadas a la ley de compras y contrataciones del Estado, una ley que su servidor fue uno de los ponentes de la misma y la cual hoy está en la vida jurídica de nuestro querido país. La clave de todo esto es basarse a esta ley, pero que también que se hagan públicas para que la misma sociedad civil también esté totalmente involucrada en el proceso de la adquisición de los diferentes bienes y servicios que el Ministerio de Gobernación está adquiriendo para prestar la seguridad a los guatemaltecos. La seguridad es integral. No solamente se trata solamente de policías, ejército, sino que también hay que observar que también el organismo judicial juega un papel muy importante, porque da la certeza, la igualdad y la verticalidad en la aplicación de la ley. Sin embargo, también el Ministerio de Gobernación tiene que generar esos puntos importantes que den confianza en la adquisición de esos bienes y servicios, porque la seguridad ciudadana depende muchísimo de ese ministerio. Por eso es importante la descentralización de las fuerzas de seguridad, como el Partido Cambio está proponiendo, llevar a los 340 municipios en la descentralización de la Policía Nacional Civil junto con Gobernación, así también con el poder local, que son los alcaldes, como bien lo dice la Constitución Política de la República, que debe de velar por la seguridad de sus ciudadanos, teniendo obviamente los bienes y servicios adquiridos desde Gobernación para que lleguen a cada uno de estos elementos y puedan generar esa confianza, ese trabajo de seguridad a nuestros habitantes. Es importante hacer ver que la ley de compras y contrataciones es una ley integral, hecha a la medida de que los guatemaltecos necesitan en transparencia, porque fue hecha junto con los diferentes sectores económicos y también institucionales, y es una ley bastante completa y creemos que lo que le hace falta es la integración y el trabajo de la sociedad civil para poder transparentar cada uno de los bienes y servicios que se están adquiriendo y hacer ver que no por tener presupuesto vamos a gastar en cosas innecesarias. Candidato del partido Viva, es su turno. Cuando hablamos de la ejecución de un presupuesto en el Estado, normalmente la forma en que se mide es que fue eficiente si se lo gastó todo y fue ineficiente si no se lo gastó todo. Esta es una medida verdaderamente ilógica porque no contempla la calidad del gasto. En el gobierno de Armando Castillo hemos propuesto en nuestro plan de gobierno junto a Edgar Grisolía que vamos a implementar lo que hemos llamado el Centro Nacional de Compras y Adquisiciones. Desde este centro se harán las compras para todos los entes del Estado, incluyendo el Ministerio de Gobernación. Los profesionales que van a adjudicar estos eventos serán especializados en cada una de las áreas para que lo hagan de manera técnica y cuidando los intereses de los ciudadanos. Como dije anteriormente, no habrá nombre del profesional que va a calificar ni nombre de la oferta que se va a presentar. Será por códigos aleatorios que se hará en el momento del evento. Los eventos de licitaciones y de compras se harán en público. No se harán de manera discrecional y se transmitirán en tiempo real. Además de eso, implementaremos la integración de juntas municipales de vigilancia en cada uno de los municipios de Guatemala, integrados por las personas más honorables de cada lugar que la sociedad civil pueda proponer. Estos ciudadanos serán los encargados de velar por el buen uso de los recursos y la optimización de los recursos en cada uno de los proyectos que se lleven a cabo. Las supervisiones, cuando se trate de proyectos físicos de ejecución, los supervisores deberán ser contratados siendo supervisores oriundos del lugar en donde se están ejecutando. ¿Por qué? Porque cuando se hace una contratación y después no queda bien una obra o una compra, pues ¿dónde está ese supervisor que tuvo a cargo velar por el buen uso de los recursos? Sencillamente no está. Pero si es de la población, va a tener una mayor responsabilidad en que su trabajo realmente sea transparente y efectivo, porque va a estar a la vista de los ciudadanos, especialmente de estas juntas de vigilancia que vamos a implementar en cada uno de los municipios de Guatemala.
Candidato de la coalición URNG Maíz, WINAC, inicia su turno de respuesta. Gracias. Sin duda que enfrentar corrupción dentro del Estado es un reto y un desafío que no es nuevo para nuestra coalición y en un sentido particular. Pasé 8 años en el Congreso presidiendo la Comisión de Transparencia, que ejecuté parte de mi labor en 2 grandes vías. Uno, la fiscalización y la ejecución del gasto público, y 2, denunciando y desmantelando algunas acciones de corrupción dentro de la institucionalidad del Estado. Por eso estamos dispuestos a desmantelar las mafias corporativas dentro de los ministerios, y el Ministerio de Gobernación no es la excepción. Ahí tenemos grandes retos. Por ejemplo, vamos a revisar todos los contratos actuales. Contratos, por ejemplo, de compra de vehículos, de servicio a los vehículos, que son un agujero negro del presupuesto. Contratos en la compra de armas, porque se compran armas nuevas y no necesariamente con todos los mecanismos de control adecuado, y terminamos comprando chatarras. Ya hemos visto en muchos momentos todas las cosas fantasmales que aparecen tanto en el Ejército como en el Ministerio de Gobernación. Por lo tanto, vamos a hacer una seria revisión de todos estos contratos. Segundo, vamos a revisar los reglamentos para garantizar las licitaciones públicas y transparentes. Tuve el honor y el privilegio de, cuando presidí la Comisión de Transparencia, impulsar la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado, impulsé la reforma a la Ley de la Contraloría General de Cuentas, incluso fui uno de los que impulsó la conformación de lo que llamamos ahora el REGAE, el Registro de Empresas. La propuesta era tener un inventario de proveedores del Estado que fuese público, transparente y que tuviese condiciones y criterios mínimos de calidad y de confianza. Cada empresa tendría que garantizar eso. Lamentablemente no se lograron los objetivos, pero nosotros estamos dispuestos incluso a ejecutar fianzas en los contratos que se determinen ilegales. Por último, es importante generar los reglamentos que viabilicen las reformas a la Ley de Contrataciones y viabilicen una adecuada ejecución del presupuesto en coordinación con la Contraloría General de Cuentas. Pasemos ahora a otra pregunta. Abordemos sobre la coordinación interinstitucional que es necesaria para lograr una seguridad pública que sea efectiva y sostenible. La pregunta para los candidatos es, mucha atención, ¿qué propuesta tiene para lograr que las instituciones de investigación y de seguridad logren coordinarse adecuadamente? Iniciamos esta ronda de respuestas con el presidenciable Álvaro Trujillo. Es importante iniciar con el Congreso de la República, así como también que son ellos quienes aprueban las leyes, el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría General de la Nación y diferentes ministerios, que realmente se necesita un trabajo interinstitucional desde la aprobación del presupuesto, desde la aprobación de diferentes leyes para generar robustez y así también tener los elementos importantes para poder investigar muy coherentemente y oportunamente a estas bandas delincuenciales. ¿Qué es lo que se necesita? Pues un trabajo en coordinación con los 3 poderes del Estado, así como también el trabajo que se tiene que realizar con instituciones extranjeras, que es muy importante para que así se pueda transmitir de tecnología y de buenas prácticas de investigación. El trabajo interinstitucional es clave para cualquier éxito de cualquier institución, máxime cuando se habla de seguridad, y que es entendido y atendido por la Constitución Política de la República en su artículo 2. Pero también la seguridad aparece como un ente importante que nos genera la certeza jurídica, que es en cuanto a la aplicación de la ley. Por eso es importante que los 3 poderes del Estado estén en sintonía y claros de hacia dónde queremos llevar el Estado. En el gobierno de Álvaro Trujillo Valdizón, en el gobierno del cambio, vamos a establecer esos lazos interinstitucionales, así como también el poder coordinar el trabajo con Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y también los agentes del sistema penitenciario, porque vamos a hacer una reingeniería total, vamos a depurar a los malos agentes de seguridad, pero que también los vamos a dignificar. Voy con el bono 15 para ellos, porque estoy claro que a su trabajo, a su interés por hacer bien las cosas, también merecen ser recompensados y compensados. Por eso es
que nosotros creemos en una seguridad, pero desde el punto de vista de estabilidad económica y así como también del trabajo interinstitucional. Vamos a darles un seguro de vida a sus familias para que también ellas puedan estar aseguradas por cualquier eventualidad, que en el cumplimiento de sus deberes puedan realmente el agente estar tranquilo que sus familias estarán en buenas manos con el Estado. Ese es el trabajo que queremos hacer en el Gobierno del Cambio. Candidato del partido Viva, es su turno de responder. Cuando hablamos de la coordinación interinstitucional, realmente ahí está el fondo del asunto de nuestro planteamiento de llamar a un gran acuerdo nacional por la seguridad y la justicia. Es importante que todos los entes que tienen que ver con esto, con el tema de la seguridad y justicia, se sienten, nos sentemos todos en una mesa antes de empezar a gobernar, desde el primer día, para llegar a los acuerdos necesarios y que la gobernanza de nuestro país sea un hecho. Tenemos que enfocarnos primero en la prevención del delito. No podemos sencillamente estar pensando en que nuestros jóvenes, esperarlos con cárceles más adelante. No es posible que estemos pensando que los que hoy son niños o los que están en la adolescencia, estemos pensando en construir, como alguien dijo, voy a construir 4, 5, 6 cárceles modernas y de lujo. Yo no creo en que tengamos que esperar a que nuestros jóvenes crezcan, se desarrollen, delincan para estarlos esperando con cárceles. Los vamos a esperar con oportunidades de trabajo, los vamos a esperar con desarrollo, y aquellos que de veras no quieran trabajar habiendo oportunidades, pues entonces serán tratados con todo el rigor de la ley. Es importante hablar de que por un lado vamos a trabajar en la prevención del delito, pero por otro lado vamos a ser firmes y contundentes en el combate de la delincuencia. Las fuerzas combinadas. Yo creo que nuestro país ha tenido varias experiencias ya cuando hablamos de fuerzas combinadas. Ver en las calles, transitar o patrullar a los policías nacionales a la par de los soldados es algo que hemos visto en muchas oportunidades, especialmente en momentos coyunturales. No hay que tenerle miedo a eso. Yo creo que cada uno tiene diferentes capacidades, y las capacidades que han adquirido los soldados en el ejército bien pueden utilizarse para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, y apoyar a los policías nacionales en esas tareas que seguramente rebasarán sus capacidades. Vamos a proveerles de todos los recursos logísticos y económicos para que las fuerzas combinadas hagan esa función. Es el turno del presidenciable Amílcar Pop. Hacer Estado implica la dura necesidad de comprender cómo y en qué momento tomar decisiones políticas. No vamos a descubrir nada nuevo. El problema en nuestro país es que no se ejecuta política pública. No tenemos política pública. Nos sometemos al capricho y a la arbitrariedad de quienes nos gobiernan y de su necesidad impune de la corrupción. Por eso es que las políticas públicas se ven ausentes. Primero, tener la claridad y la contundencia de presidir adecuadamente el Gabinete de Seguridad Nacional. No podemos hablar de coordinación interinstitucional si no tenemos claro un candidato a la presidencia. Debemos tener claro las funciones de un Gabinete de Seguridad Nacional y tener la coordinación necesaria de lo que ya la ley está legislando y que ya legisló, que es el Consejo de Seguridad Nacional. Ya hay dos plataformas importantes que hay que saber presidir y dirigir una política de seguridad pública, una política de seguridad nacional, y tener claridad hasta dónde están nuestros límites. No podemos ser populistas, no podemos ofrecer en la seguridad pública interna funciones del ejército. Constitucionalmente no se puede, aunque me gustaría. Ha sido una pantomima, una ficción, una farsa, populismo. Cuando se saca al ejército a las calles, todos sabemos que no se puede pedirle al ejército y a los miembros del ejército tomar algunas acciones. No pueden registrar gente, no pueden detener gente, no pueden disparar sus armas. Entonces, ¿para qué lo sacan? Claro,
Es un populismo triste y vergonzoso de muchas personas, de muchos funcionarios e incluso candidatos. No se puede, las cosas en su lugar. Por eso para nosotros es fundamental la coordinación interinstitucional a partir de una política pública de seguridad interna, de seguridad pública y de seguridad nacional, que vaya en coordinación con la política de combate al crimen desde el Ministerio Público y la política de combate a la impunidad y de ejecución de las leyes desde el organismo judicial, en las dos relaciones de subordinación en el gabinete y de coordinación interdependiente con el organismo judicial. Gracias, candidato, por esa respuesta. En este momento se ha solicitado el uso de los 30 segundos para el derecho de réplica por parte del presidenciable del partido Viva. El tiempo es suyo. Muchas gracias. Decir que sacar el ejército a las calles a patrullar juntamente con la Policía Nacional Civil es falta de conocimiento o populismo, yo creo que eso pertenece a una situación de personas que se han quedado por ahí con un resquemor en contra de las fuerzas de seguridad, del ejército. Creo que no se puede desperdiciar ese potencial y el presupuesto que consume el ejército de Guatemala si es de favorecer la seguridad de nuestros ciudadanos. Muy bien, es momento de hacer una nueva pausa acá en Foro Debate Electoral 2023. Ya volvemos. Foro y debate electoral. Ya volvemos. Foro y debate electoral. Continuamos. Y bueno, iniciamos la última parte del foro y debate electoral. Se trata de una dinámica rápida, donde los candidatos expresarán con una palabra o frase corta lo que significa para cada uno de ellos los conceptos que a continuación se les presenta. Así es, Sandy, y la primera palabra con la que los tres candidatos deberán generar una asociación es la siguiente: ejército. Vamos a escuchar al candidato presidencial Álvaro Trujillo. Ejército es una entidad disciplinada, con orden y que tiene que darle seguridad a los guatemaltecos, como lo dice la Constitución Política de la República de Guatemala, darle asistencia y seguridad. Vamos ahora con el turno de Armando Castillo de Viva, la palabra corta o frase de ejército. Resguardo de soberanía de las fronteras y del orden. Muy bien, ahora escucharemos la respuesta del candidato presidencial de la coalición URNG Maíz Winac, Amílcar Pop. A pesar de la historia y de los cuestionamientos en contra del ejército, creo que hoy puede ser una oportunidad importantísima de fortalecer la institución al servicio de la sociedad. Les recordamos que deben mencionar una frase muy corta o una palabra con los conceptos que se les dan a continuación. La siguiente palabra es CICIG. Es su turno presidenciable, Álvaro Trujillo. Institución que tuvo su oportunidad y la dejó ir. Ahora escucharemos la respuesta del candidato Armando Castillo del partido Viva. Oportunidad perdida. Amílcar Pop, su frase o palabra corta. Un importante aporte en la lucha contra la impunidad en Guatemala, aún con pendientes y todavía con la esperanza de que tengamos la posibilidad de terminarlo. La siguiente palabra para esta asociación es jueces. Adelante, candidato presidencial Álvaro Trujillo. Alta responsabilidad en impartir justicia. ¿Qué significa para usted jueces, Armando Castillo? Hoy algunos hacen su labor, muchos cuestionados. Ahora es su turno, candidato presidencial Amílcar Pop. Los jueces hoy, los buenos han sido perseguidos y están en el exilio. Lamentablemente, la impunidad avanza. Muy bien, de esta manera culminamos este foro y debate sobre seguridad. Inversión, transparencia, capacidad, personas preparadas en puestos de confianza sin tachas. Eso es lo que pide el pueblo de Guatemala a los nuevos líderes. Agradecemos a los candidatos por acompañarnos. A ustedes los esperamos mañana con un nuevo foro y debate presidencial. Así es que abordaremos el tema de seguridad, pero con otros candidatos. La corporación brinda los espacios para que todos los candidatos presenten sus propuestas. Foro y debate electoral 2023. Por TN 23. ¡Feliz noche!